Érase una vez un solitario ratón que habitaba en medio de una ciudad asolada por la pobreza. Entre edificios decrépitos y desgastados se desvanecía la esperanza, mientras la carestía de alimento y agua perpetuaba el sufrimiento. A pesar de su frágil cuerpo y sus agotadas patitas, el ratón albergaba en su interior un espíritu de lucha que anhelaba vehementemente hallar una vía para sobrevivir y liberarse de la penuria que lo aprisionaba. Sumido en la tristeza y el abandono, el ratón vagaba por las calles cada noche, husmeando en busca de los restos de comida entre los desechos de la ciudad. En silencio, susurros de desesperanza escapaban de sus labios. ¿Por qué, oh destino? ¿Por qué debo padecer esta miseria? Mi vida ha sido virtuosa, ¿por qué encuentro solo infortunio? Una oscura noche, mientras deambulaba por las calles desiertas, una brisa suave acarició su pelaje. Levantó la mirada y observó cómo las estrellas destellaban en el oscuro firmamento. En medio de su tormento, sintió una presencia superior, algo que comprendía su angustia y soledad. En ese instante, una figura angélica se materializó ante él. El pequeño ratón dudaba de lo que veían sus ojos, ¿era real o producto de su anhelo? El ángel, con dulzura y serenidad, le habló, y el ratón, lleno de timidez, cuestionó la identidad del ser celestial. El ángel sonrió y le reveló que era un mensajero enviado para representar el vínculo entre él y lo divino. El ratón fue inundado por una sensación de paz. La presencia celestial le insufló un rayo de esperanza en medio de su desesperación. El ángel le explicó su misión y su inminente encuentro con lo divino. Cada palabra del ángel resonaba en lo más profundo del corazón del ratón, infundiéndole consuelo y serenidad. En valentía, el ratón aprovechó la ocasión y pidió al ángel que, si fuese posible, transmitiera sus inquietudes a lo divino. ¿Por qué me has desamparado? ¿Hasta cuándo persistirá mi padecimiento? Estoy agotado, no puedo más. Con gentileza, el ángel accedió a llevar su mensaje y se alejó, dejando al ratón con una chispa renovada de esperanza. Frente a lo divino, el ángel compartió el mensaje del ratón y su profundo pesar. La respuesta de lo divino fue llena de comprensión. En el libro de la vida está escrito que el ratón deberá afrontar adversidades. El ángel, apesadumbrado, inquirió si había una solución. La respuesta fue inesperada. El ratón debía practicar la gratitud y, durante 21 días y noches, en lugar de quejarse, debería decir gracias, divinidad, por todo. El ángel volvió al ratón y le comunicó esta respuesta. El ratón aceptó el desafío con determinación. Si bien no sería un trayecto sencillo, carecía de alternativas. En los meses siguientes, el ratón comenzó a cambiar su perspectiva. A pesar de la escasez persistente, encontró motivos de gratitud en cada pequeño descubrimiento y en cada día de existencia. Al cabo de un mes, el ángel retornó al sitio donde inicialmente se había encontrado con el ratón. No obstante, el panorama era radicalmente diferente. El ratón ya no se lamentaba, sus patitas recuperaron fuerza, su pelaje brillaba con esplendor y su actitud había experimentado una transformación completa. Donde antes solo se divisaba miseria, una pequeña planta florecía y un oasis emergía en medio de la urbe. El ratón revoloteaba jubiloso alrededor de un árbol que brindaba sombra y refugio, mientras otras criaturas compartían el agua del cristalino estanque. El ángel, asombrado, se acercó al ratón y le cuestionó cómo había logrado tal cambio. El ratón explicó que, al centrarse en la gratitud, había encontrado alegría y satisfacción incluso en medio de las dificultades. Intrigado, el ángel regresó a lo divino para narrar lo que había presenciado. La respuesta fue un cálido destello de sonrisa, acompañado de una declaración: nunca se había desamparado a ninguna de las criaturas. El ángel llevó un mensaje al ratón. El ángel volvió al ratón y le transmitió las palabras de lo divino: jamás te he abandonado, te amo profundamente y estoy siempre a tu lado. El ratón, inundado por la gratitud y la emoción, respondió: agradezco de corazón por traerme este mensaje de amor y esperanza. Me siento rebosante de gratitud por la vida y por comprender que siempre he contado con la presencia de lo divino.
A partir de ese día, el ratón abrazó una vida plena de significado. Aprendió a valorar cada pequeño regalo que la vida ofrecía, a apreciar el amor que lo rodeaba y a hallar paz en la tranquilidad. Su gratitud iluminó cada rincón del mundo, compartiendo su alegría con todos los seres que cruzaban su camino. La historia del ratón nos insta a apreciar y valorar lo que poseemos, incluso en los momentos de adversidad. Nos recuerda que, pese a los desafíos, nunca estamos solos y que la gratitud tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva y abrirnos a la dicha. Agradecemos que hayas disfrutado de esta hermosa reflexión y esperamos que haya traído bendición a tu vida. Comparte tu experiencia en los comentarios, dale un me gusta y sígueme para más contenido como este.